Jurado Electoral Especial Lima Centro 1. Ya con él hemos conversado antes y, por supuesto, le vamos a preguntar sobre las sanciones que se pueden aplicar en este momento a personas que incumplan la ley electoral. Tenemos varios casos sonados, tenemos varios casos importantes y sabemos que, por lo pronto, ustedes hicieron una primera evaluación sobre personas que podían o no podían postular, que pasaron al Jurado Electoral, al Jurado Nacional de Elecciones. En algunos casos sus decisiones fueron ratificadas, en otros casos no. ¿Cuál es el rol que cumple ahora el Jurado Electoral al que usted preside, el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1? ¿Qué cosas están revisando, doctor Carrasco? Muy buenos días. Buenos días, señorita Patricia. Buenos días, señor. Buenos días. Lo que estamos revisando es todo lo relacionado a fiscalizar que se cumplan las normas de propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad. Y verificar algunos aspectos que quedaron pendientes en informes de las Cortes Superiores del país sobre procesos penales que tengan algunos candidatos. En la medida que van llegando los informes, vamos procediendo con esto. Actualmente tenemos, como usted acaba de señalar, varios casos de propaganda electoral. El último, el señor Bryce, que me acabo de comunicar con el área de fiscalización de mi jurado y me indica de que me lo está reportando en el transcurso del día de hoy. Entonces vamos a tomar alguna medida. ¿Sobre cuál punto? ¿Sobre el acto discriminatorio Bryce contra el señor Arbizu? Sí. Que no es un caso de propaganda, es un caso de agresión, es un delito, presunto delito de discriminación, lo vamos a poner en esos términos. Claro, lo que pasa es que cuando hablamos de propaganda electoral también entran propagandas electorales que están dentro del ámbito de las dádivas, por ejemplo. Yo realizo dádivas, estoy haciendo una propaganda electoral. Entonces, si yo realizo una situación, un acto que tenga que ver con mi candidatura, de publicidad con mi candidatura, mal hecho o denigrando el honor, ya es un acto de propaganda, ¿correcto? Por el hecho de haberle regalado el jabón. No entiendo bien. Por el hecho del contexto que él se está presentando en los medios como candidato de un partido. Sí, hasta ahí está señalando, claro, y está dentro de ese contexto él presentándose pues como una persona a la que deben de adscribirse los ciudadanos. Entonces, en ese contexto está realizando acto de propaganda para él. De acuerdo, ¿bien? De acuerdo. Entonces, y en ese acto de propaganda se incluye el gesto discriminatorio, ¿no? Exactamente, que acabo Muy bien. de ¿Y cuál es el margen que tienen ustedes para sanción en un caso como este, que es un caso específico? Hay otros, pero estamos tomando este porque es el más sonado de las últimas 24, 48 horas. Bueno, la norma en realidad en este caso es un poco híbrida porque señala que se disponga el cese inmediato de la publicidad afectatoria, pero acá diríamos que el cese ya se agotó en un solo acto, claro, entonces fue un acto no único. continúa. No, pero hay un video que seguía siendo difundido hasta que el comercio decidió retirarlo. Quedó grabado eso. Correcto. Entonces, en la medida que exista, eso es lo que estamos, decía que tenemos el informe de fiscalización ya y lo vamos a evaluar, en la medida que exista esto todavía difundiéndose, vamos a determinar que cese. Pero ahí, por ejemplo, cesar la difusión puede terminar beneficiando al señor Bryce, porque el video deja clarísimo su pésimo comportamiento. Entonces, no es un video de propaganda como si era el de Solidaridad Nacional, que, por ejemplo, involucraba a personas que no tenían nada que ver con el terrorismo, con gente como Abimael Guzmán. En este caso es un acto público que fue grabado. Solo ustedes pueden pedir que se retire el video, que por cierto no me parece una medida que beneficia, que castiga al señor Bryce, sino que lo puede terminar beneficiando. Comprendo. ¿Hasta ahí nomás tienen capacidad de acción? Comprendo. La norma también señala facultades de sanción en el caso de imponer multas y apremios. De acuerdo. No lo pueden retirar. No está dentro de sus facultades a estas alturas del proceso. No, en ese caso concreto no. En este caso concreto no. Señor Carrasco, hay otro tema que ha dado lugar a muchos comentarios, que es la decisión tomada sobre el comportamiento del presidente de la República a propósito de un reproche que se hizo de interferir en el proceso electoral cuando en Lambayeque pidió que se votara bien, que se votara por los que luchan contra la corrupción y concretó que se votara por los que están contra la inmunidad de los parlamentarios. Se dijo que, dicho esto, en un acto en el que hablaba como jefe de Estado, era una interferencia. Ustedes han constatado que lo es, pero consideran que no es grave. En consecuencia, ¿qué decisión toman a propósito del presidente de la República? Bien, lo que se ha dicho en la decisión es, como usted acaba de señalar, que se ha constatado
infracción a la neutralidad, pero una infracción que no es de intensidad gravísima, que afecte el proceso democrático electoral. ¿Por qué? Porque si en el contexto se ha evaluado de que el señor presidente ha dicho voten por aquellos candidatos que trabajen, digo literalmente, por la eliminación de la inmunidad parlamentaria, entonces lo que ha determinado el jurado es que hay una cierta orientación implícita respecto a los ciudadanos que se pueden adscribir a esa idea y justamente elegir esa opción de los candidatos que presentan en su propuesta esa agenda. Entonces, eso decía su descargo el señor presidente. Yo me estaba refiriendo a la propuesta de los candidatos. Entonces, es claro, la propuesta es puntual. Ahora, ¿por qué decimos de que hay una infracción de carácter leve y no de intensidad gravísima? En principio, el Jurado Nacional de Elecciones en la resolución 057-2016 estableció como una regla, como un parámetro jurisprudencialmente como Corte Suprema Electoral Especializada, en su considerando 28, que dijo, cuando se trata del presidente de la República, en tanto se le atribuye vulneración al principio de neutralidad, esto dice debe ser valorado exhaustivamente como gravísimo, así lo dice textualmente, como gravísimo y atentatorio al desarrollo del proceso electoral democrático. Entonces, nosotros constatamos en los hechos, en las consecuencias de esa declaración, que no se ha verificado esta consecuencia gravísima. Sí ha habido una suerte, es lo que nosotros consideramos una suerte de injerencia, una suerte de orientación implícita que sale a partir o que brota a partir de esa declaración. Hemos visto paneles, yo veo paneles publicitarios en algunos distritos donde ya se pone eliminaremos la inmunidad parlamentaria. Entonces, es una consecuencia probable derivada de esta afirmación. Existía desde mucho antes. La campaña contra la inmunidad realmente existe desde que se convocó las elecciones. Pero de alguna manera nosotros lo que fiscalizamos es que no exista ninguna injerencia de orientación, por lo menos implícita ni indirecta, del mandatario en este caso concreto. Y sí lo hubo, por eso decimos que es de intensidad leve, pero las consecuencias no han sido gravísimas en el escenario del clima electoral. Y por lo tanto, solo asumen una recomendación, no una sanción. Efectivamente, porque el artículo 117 de la Constitución es expreso cuando indica de que al presidente solamente se le puede investigar por oponerse a un proceso electoral. Entonces, el Jurado Nacional de Elecciones ha dicho que oponerse no es concretamente negarse solamente, sino es también interferir gravemente con su normal desarrollo, afectando el principio de neutralidad. Le da un margen de acción alto a los presidentes si es que solo se les va a juzgar por detener un proceso electoral, porque digamos que Vizcarra ante una apreciación como esta podría seguir hablando sobre cómo deben elegir los ciudadanos, ¿o no? Perdón, al presidente. Nosotros por eso hemos de todas maneras formulado una recomendación. Hemos advertido de que hay una infracción leve y como que hemos desarrollado en la resolución que no lo podemos aplicar una sanción por infracción leve porque la Constitución en su artículo 17 exige que para el más alto mandatario debe ser la infracción de carácter gravísimo que afecte el proceso democrático obviamente electoral. También hacen alusión a que por favor se abstenga de hacer mayores comentarios. ¿No así es, así es. Vamos a ir rapidito una pausa, tenemos un par de preguntas más para el señor Luis Carrasco, presidente del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1, que está sustentando la decisión de no haber sancionado, no iniciar una investigación contra el presidente Vizcarra, por lo que nos acaba de explicar. Fue leve su delito por haber tratado de interferir o haber hecho comentarios que podrían haber interferido en el proceso electoral. Vamos a una pausa, regresamos al tema. 9:05 de la mañana. Tengo un títere de dedo. Qué lindos son los títeres de dedo, ¿no, Fernando? Me ha tocado de llama esta vez, porque uno de los lugares donde más títeres de dedo uno encuentra es en Puno. Ya ha venido Blas Condori, nuestro corresponsal de Puno, que hace un magnífico trabajo y con el que conversamos todas las mañanas. Bienvenido, Blas. Un gusto verte en persona, ¿no? Esta relación que establecemos con nuestros corresponsales, a los que les mandamos a todos un abrazo, a veces las pasamos años
hablando por teléfono sin verlos. Así que siempre es un gusto cuando vienen a Un visitar. gusto. Y sobre todo el caso de Blas, Llamita. que habla castellano, pero también quechua y aymara, de manera que él logra entender una dinámica de un departamento como es el de Puno, en donde sabemos que hay a veces fricciones de ese tipo y una también disputa entre la capital Puno y la pujante Juliaca, que ha dado lugar a este club de fútbol bicentenario que nos ha hecho hablar muchísimo sobre Puno y felicitar a los puneños, aún a los que no son hinchas del Mira, no, yo soy hincha. Que es un equipo reciente, ¿no? Muy bien, conversábamos con el doctor Carrasco sobre la decisión que se tomó con respecto al presidente Vizcarra. Ellos han hecho una recomendación, la falta no es grave, sin embargo se espera que ya no haya más interferencias en el proceso electoral. Le preguntaba, quiero insistir, no queremos enseñarnos con un caso, pero sí nos llama la atención que ya no haya muchas posibilidades de que un candidato siga en carrera. Y le hago la siguiente pregunta. Un delito, lo que pasa es que el delito de discriminación es un delito penal, que además tiene una sanción penal. Y podríamos considerar de alguna manera que se hizo en flagrancia, o sea, se hizo frente a todo el mundo lo vio, no fue algo que nos contaron, existe una prueba. Yo sé que es un caso discutible, pero ¿qué pasará si en ese momento, por ejemplo, un candidato al Parlamento mata a su mujer? ¿Puede seguir siendo candidato? Bien. Le hago la pregunta porque nos llama la atención cuáles son sus para que usted mismo trate de, no sé que no es fácil la pregunta, para que trate de determinar hasta dónde pueden llegar con sanciones que les permite o no la ley, ¿no? Claro, en principio el sistema penal señala, tiene este principio de la presunción de inocencia. Entonces, el proceso penal que se instaure en cualquier caso va a estar marcado dentro de esta presunción de inocencia. Por este tema es que la legislación electoral señala que solamente en caso de sentencias firmes ejecutoriadas es que está el candidato impedido en cualquier momento, firmes ejecutoriadas en cualquier momento hasta un día antes de la realización de la... Porque aunque el delito sea obvio para términos de ley, sea obvio para algunos, de pronto no para otros, en términos de ley, sin sentencia no hay posibilidad de que ustedes actúen. Bueno, la norma electoral, por lo menos en este caso, no lo regula así, tal cual, pero en todo caso el proceso penal sí regula procesos muy céleres cuando el delito es evidente, procesos inmediatos que pueden permitir que ese proceso, en el supuesto que se plantea, se termine de manera inmediata y pueda lograrse pues una sentencia. Creo que en el caso que ponía un ejemplo extremo justamente para tratar de entender los alcances, claro si alguien mata a su mujer, se puede hacer un proceso rápido para que finalmente esa persona quede fuera de carrera. En este caso será la misma fiscalía la que verá cuáles son los tiempos que se toma para evaluar este hecho. Las sanciones económicas que se plantean entre personas que cometen faltas. Por ejemplo, pero hay hechos que sí ameritan retiro hasta el último momento. Por ejemplo, si alguien regala cosas por encima de los montos establecidos, hace dávidas electorales. Nosotros vimos gente que salió de carrera en la presidencial casi a último minuto. ¿Esas sí son causas de retiro? 0.3%, efectivamente tiene que superar el 0.3%. La norma señala que es causa de exclusión. ¿Qué otras cosas son causa de exclusión? O sea, ¿quién podría irse de carrera en estos últimos días de campaña, por ejemplo? No, estamos limitados con sentencias penales, nada. Lo que sucede es que el 20 de diciembre terminó el calendario electoral para nosotros de exclusión porque el Jurado Nacional de Elecciones nos dio un acuerdo plenario que adoptaron ellos y nos dijeron que hasta el 27 de diciembre ellos van a tener plazo para resolver las apelaciones de exclusiones. Entonces nos dijeron, nosotros 20, ellos 27, y indicaron, si es que ustedes encuentran alguna sentencia, por ejemplo, rehabilitada, porque el candidato que tiene una sentencia como rehabilitado que cumplió la pena y no es pena de terrorismo o de corrupción, puede seguir en carrera. Claro, recupera sus derechos. El candidato que no la declaró en su hoja de vida, entonces él debió de ser excluido. Sin embargo, no la declaró y eso lo constatamos nosotros después porque nos llega el informe de alguna corte, por decir el 26, 27 o ahora. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El acuerdo del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones nos
nos dice de que ya no hay exclusión, que lo mandemos los antecedentes al Ministerio Público para que se adopten las denuncias penales correspondientes. Señor Carrasco. O sea que su capacidad de acción, pasado el calendario o cumplida la fecha del calendario, es bastante limitada. Limitada, salvo, repito, que se trate de sentencia condenatoria ejecutoriada firme final. De acuerdo. Hay un tema que ha dado lugar a muchas críticas, que es la ubicación de carteles de propaganda electoral en sitios que impiden ver a los automovilistas. ¿Cuál es la normativa respecto de eso y quién vela para que no sea arbitrario la decisión de poner estos carteles, poniendo en riesgo que se produzcan accidentes de tránsito? Bien, justamente nosotros por el área de fiscalización tenemos, llamemos fiscalizadores de campo. Ellos se van y ven situaciones que pueden presentarse como la que usted nos plantea. Independientemente de las denuncias que pueden plantearse por ciudadanos en general, para poner en conocimiento de este hecho. Lo que tendríamos que determinar, verificado inmediatamente el hecho, es el retiro de la publicidad, una publicidad. Ustedes pueden decidir eso. Así es. ¿Lo han hecho ya en algunos casos? En algunos casos sí lo hemos hecho. Hay también situaciones un poco híbridas. Por ejemplo, recuerdo en un proceso electoral anterior en el que fui presidente también de Surco, hubo una propaganda que se puso en el alrededor de los postes que estaban contiguos a una universidad muy conocida, muy grande. Entonces, lo que dice la norma es no poner propaganda en los murales de la universidad o en las fachadas, pero no dice contiguos. Entonces ahí resolvimos, hay cosas híbridas que uno tiene que interpretar, resolvimos que justamente la visión de la propaganda es una visión que proyecta al fondo del campus universitario, es una visión que cualquiera que lo aprecia lo ve como una propaganda que está dentro del campus universitario, entonces, o que es adyacente al campus universitario. Entonces dispusimos el retiro. Entonces, situaciones así a veces se presentan. Sí, una vez que nosotros lo ordenamos tiene que cumplirse. Tenemos la última orden que emitimos, el caso Solidaridad, donde se ha retirado la publicidad que nosotros consideramos que era afectatoria a candidatos. ¿Cuál es esa publicidad que ustedes han hecho? Nosotros señalamos que se estaba implicando al candidato Gino Costa en la propaganda de las redes de Solidaridad. Video. Así es. Pero no tanto carteles que hagan contaminación visual en la ciudad. Perfecto. Acá lo preocupante es el tránsito. Ya sabemos los accidentes que hay. Y he visto yo en varios lugares de nuestra capital y en el Callao propaganda que dificulta saber si la luz está roja o verde, si uno puede doblar o no a la derecha, etcétera. Es correcto. Dentro del área de toda la jurisdicción de Lima nosotros somos competentes. Sin perjuicio de ello, vamos a decidir en estos días algunos casos de paneles a los que usted se está aludiendo, señor. Muy bien, señor Carrasco, contamos con su rapidez y su severidad para que la campaña se haga en el marco estricto de la ley y no tengamos que lamentar que por mirar a un candidato o candidata se produzcan más accidentes de tránsito de lo que ya hay. Patricia. 9:13. Me hacen una consulta, me gustaría que usted la responda, porque es verdad que por el caso Bustíos al señor Daniel Urresti se le declaró inocente y luego además se anuló el juicio que lo declarara inocente y se empezó nuevamente el proceso. Ahí no hay nada que declarar, pero tiene una denuncia firme, según lo que me están presentando. Le pido si ustedes han revisado la información, por difamación, del cual, que ya cumplió, por supuesto, ya pasó el tiempo, pero dice que no se le ha emitido un certificado de rehabilitación y que no la declaró en su hoja de vida. ¿Ustedes tienen esa información? A nosotros lo que nos llegó de la Corte es ese caso que usted señala, el caso donde indican de que la sentencia que él tenía condenatoria se anula y ordenan un nuevo juicio oral. Ese es para el caso Bustíos. ¿Y sobre el caso de difamación? Del caso de difamación, definitivamente no lo tengo ahorita por lo menos que yo recuerde que este caso se me haya reportado, no. Pero porque acá tenemos la información que nos hacen llegar, y yo se la cito porque la tenemos todavía que reconfirmar, que es un proceso seguido contra Daniel Belisario Urresti por el delito de difamación agravada en agravio de Rodrigo Pelagio Prado
Vargas, que se encuentra en ejecución de sentencia conforme a lo dispuesto por el artículo 293 del Código Procesal Penal, ¿no? Bueno, esta es una comunicación del 2 de octubre del 2018. ¿Del jurado electoral? Esta es una disposición, este es el documento que emite el Poder Judicial. De todas maneras, supongo que los partidos políticos tendrían que haber hecho, o las personas que tienen esta información tendrían que haber hecho una... De todas maneras voy a hacer la verificación. ¿No? La verdad que son tantos candidatos que no lo tengo específicamente en mente, si está o no en su hoja de vida ese reporte, pero voy a hacer la verificación del caso. Nosotros también vamos a hacer la verificación del caso, nos llega la información, pero de ser cierto sí sería grave porque aunque se haya cumplido la pena, lo que usted nos dice es que se tiene que haber emitido esta suerte como de certificado de rehabilitación, ¿no es cierto? Claro, lo que sucede es que uno tiene que haberlo declarado. Exactamente. Tiene que haberlo declarado en su hoja de vida. Uh-huh. Y bueno, tiene que estar rehabilitado también, efectivamente. De acuerdo, vamos a revisar todos estos elementos. Quería saber si ustedes tenían conocimiento, así que vamos a investigarlo juntos. Muchísimas gracias, señor Carlos. Gracias a ustedes. Muy buenos días. Son las 9:16, vamos rapidito a una pausa y regresamos.